Ese es un momento de desigualdades, violencia, pero también de mucha esperanza. Y entonces, en ese contexto, hay un actor extraño que aparece y es el estado de bienestar. Yo te quiero preguntar, para empezar la entrevista, Martí, en este momento de la historia del mundo, ¿crees que el modelo del estado de bienestar tiene todavía vigencia? Tiene vigencia, absolutamente, por muchas razones, pero empezando por la más elemental, por un sentido humano y humanista, es decir, porque el estado de bienestar significa darle al Estado el mayor contenido humano que pueda tener. Si no es estado de bienestar, el Estado solo es una maquinaria de poder. Hay una frase que dice mucho Andrés Manuel, que ha dicho mucho, citando a Tolstoy: un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Bueno, Wow. vamos a suponer que no nos fuéramos tan así, Pero pero de sí. todas maneras, si no es una banda de malhechores, un Estado que no procure la justicia social no es más que puro poder, no es más que ejercicio del poder. Entonces, lo que le da un sentido humano al Estado es constituirse en un estado de bienestar. ¿Sigue siendo vigente? Por supuesto. Y además cuando ves otros procesos terribles que ocurren en diversos lugares del mundo hoy en día, cuando ves el retorno del discurso de extrema derecha, cuando ves esta deshumanización del discurso político de quienes dicen voy a hacer esto porque puedo hacerlo, me quedo con este territorio porque puedo, invado este país porque puedo, no es más que el puro ejercicio del poder que nos invita a reflexionar que tenemos razón en buscar una alternativa diferente, ¿no? Claro. Que no Y, sea la fuerza nada más. El Estado no solo debe ser fuerza. y pensando entonces en mucha gente que nos oye de todo tipo, ¿cómo les explicarías qué es el estado de bienestar? ¿Qué quiere decir? Si tuviéramos que expresar un concepto sucinto, diríamos el estado de bienestar es la responsabilidad que asume el Estado de garantizar una vida digna para las personas. Esa es, eso es el estado de bienestar. Ok, si decías, en una mañanera reciente decías, los derechos sociales son, en primer lugar, la garantía de la dignidad humana, ¿no? Así es, los derechos sociales son la garantía de la dignidad humana y por lo tanto pues son aquello que se acerca más a lo profundamente humano. Ok, Por eso son tan importantes los derechos sociales, es decir, no se puede hablar de libertades cuando una parte de la población está en la miseria. claro, ¿Por qué? ¿Cómo va a ejercer sus libertades cuando su preocupación día a día es qué va a comer al siguiente día? claro. Es qué le va a llevar a sus hijos. O sea, evidentemente que no tiene las mismas condiciones que otras personas y por lo tanto para que haya verdadera libertad para todas y todos tiene que haber una base material que garantice una existencia digna para todas y todos. Claro. Y ahora fíjate, bueno, se dice mucho, yo me acuerdo que estábamos en un acto de Suecia juntos por ahí, y se dice mucho que el ejemplo mejor de estado de bienestar son los países del norte de Europa, ¿no? Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, y que en estos países están garantizados los derechos sociales universales. Hay salud universal, educación universal, para toda la gente, gratuita. Y se ponen impuestos para las personas más ricas y para todas las personas que garantizan que se financie este Estado. Mi pregunta sería, ¿la cuarta transformación es traer, tropicalizar, digamos, este modelo del norte de Europa o es un modelo original? Esto me da pie para dos reflexiones importantes. Una, el estado de bienestar, dice una brasileña, Celia Lessa Kerstenetsky, que escribió hace unos años un libro que se llama
el estado de bienestar social en la edad de la razón. Es un libro hermoso, maravilloso, y analiza los modelos de estado de bienestar europeos y el caso de Brasil. Su conclusión es, el estado de bienestar sobrevivió al neoliberalismo. Y el mejor ejemplo de ellos es la región escandinava. Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia muestran la sobrevivencia del estado de bienestar. El neoliberalismo impactó, dañó cosas, pero sobrevivió el estado de bienestar. Ese referente paradigmático que es esa región. Bueno, esto es importante porque tiene que ver con la pregunta anterior, desde si con todo lo que está pasando en el mundo, si el estado de bienestar sigue siendo una visión válida, un concepto válido en nuestros días. Pero por otro lado, te quiero decir que México tiene su propia historia de estado de bienestar. La primera constitución que reconoce derechos sociales no es ninguna europea, es la mexicana, de 1917. Es la primera que reconoce el derecho al trabajo en una constitución y el derecho a la educación en una constitución. Y es la 123 y tercera, ¿no? 123 y tercera constitucionales. Y es la primera que reconoce la tierra como derecho social. La tierra. Esto significa, o significó en su momento, un desafío al pensamiento dominante en varios sentidos, porque los juristas de aquel entonces decían, ¿cómo? ¿Derechos sociales en la Constitución? No, no, no. La Constitución solo debe tener su parte orgánica, donde se habla de los poderes del Estado, y su parte dogmática, donde se habla de los derechos del hombre y del ciudadano. Y entonces, los constituyentes del 17 revolucionan el derecho, incorporan estos aspectos y, por lo tanto, trazan también una ruta mexicana de nuestra propia visión del estado de bienestar, donde la tierra juega un papel muy importante. A diferencia de Europa, la tierra aquí se concibe como también un derecho social, un instrumento para el bienestar. Qué importante. Entonces, sí es muy importante la referencia de Suecia, de Dinamarca, pero nosotros tenemos nuestros propios aportes. Claro. Eso no quiere decir que nos cerramos al mundo, eso no quiere decir que no aprendamos de otros lugares. Aprendemos, pero también creamos de acuerdo a nuestra historia y a nuestras propias condiciones. Y un punto climático también, además de la Constitución de 1917, es el cardenismo. El cardenismo es una construcción muy importante, muy interesante, donde aparece el tema de las grandes empresas públicas, petróleos, ferrocarriles, la educación, el desarrollo de la educación básica y también de referentes muy importantes de la educación superior, como el Instituto Politécnico Nacional, como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el reparto agrario, la visión humanista hacia el mundo que recibe a los exiliados españoles, que recibe a Trotsky. Es decir, entre muchas otras cosas, hay una visión completa, nuestra visión de estado de bienestar, entre 1934 y 1940, antes de la Segunda Guerra Mundial. Porque el gran desarrollo del estado de bienestar europeo es después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos cosas que decir desde México para el estado de bienestar. Desde antes. Desde antes. Qué interesante. Desde antes. Y fíjate, hay una cosa que, y así vamos llegando a todo el tema de la salud y del ISSSTE, que dice Leza, ¿no? El libro que citabas. Cómo los países nórdicos sí dan apoyos universales, ¿no? Sí. Universalidad del apoyo, es decir, salud gratuita para todos, ¿no? Y todas. Pero aquí se hizo una política social, no solo aquí, digamos, en Brasil, en varios lugares de América Latina, pero en otros lugares del mundo también, dirigida a reforzar estructuras corporativas. Así es. ¿No? Entonces, si tú eras de Pemex, pues sí tenías derecho a cosas. Pero si tú eras jornalero agrícola o jornalera, pues cero. Así es. Entonces,
cómo la Cuarta Transformación ha partido de esta idea de bienestar corporativo, ¿no? De los trabajadores del Estado y varios que tenían una condición pues mejor, y ha llevado los programas allá lejos. Bueno, el libro de Lessa habla del caso de Brasil, y hay otras obras que hablan sobre el caso de Brasil, que lleva a su extremo la corporativización de la seguridad social. Cada gremio en Brasil tenía su propia institución de seguridad social, entonces la desigualdad se sumaba a la fragmentación. Claro. Entonces, un sector económico dinámico daba para condiciones de bienestar mayor que otros sectores económicos. Pero a su vez, los no asalariados quedaban fuera de la seguridad social y de los servicios de salud. Entonces, esto generaba fragmentaciones. En el caso de México, la fragmentación en la seguridad social se da porque el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es una gran obra social, ideada ya por el general Cárdenas, el IMSS es para los trabajadores asalariados formales de las empresas privadas, que se crea ya formalmente en 1943, aunque la idea ya la traía el general Cárdenas desde antes. Y el ISSSTE se crea hasta 1960, o sea, 17 años después. Claro que antes del ISSSTE estuvo la Dirección General de Pensiones, que es el antecedente del ISSSTE en relación a derechos de seguridad social de los trabajadores del Estado. Pero ahí vamos a ver una fragmentación. O sea, de un lado están los trabajadores de las empresas privadas, claro, de otro lado están los trabajadores del Estado. ¿Y quién tenía más prestaciones? Ha variado. Ha variado de acuerdo a la dinámica económico-social. En algún momento se pensó que los del ISSSTE tenían más protección del Estado. Sí. Pero si vemos ciertos fenómenos, por ejemplo, ahora con la Cuarta Transformación mejoró el salario, aumentó el salario, se acabó con el outsourcing general y muchos trabajadores entraron al Seguro Social y muchos patrones tuvieron que cotizar al Seguro Social, mejoraron las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social. No así las del ISSSTE. Son porque momentos tienen estructuras diferentes, ¿no? Claro. Entonces tenemos el IMSS, tenemos el ISSSTE, las Fuerzas Armadas tienen el ISFAM y luego Pemex tiene su propio sistema de salud y prestaciones sociales. Okay. Entonces, esta fragmentación genera inversiones per cápita desiguales, desarrollos de la seguridad social de las prestaciones desiguales en nuestras instituciones, ¿no? Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado impulsando mucho el tema de la universalización. Sí, es un gran tema. Entonces, eso implica la articulación de las instituciones. Va a ser complejo. Va a ser complejo por muchas razones, hasta por razones laborales. Pero se están dando ya varios pasos, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que las instituciones estén articuladas para darle servicios al conjunto de la población que demande servicios de salud públicos. Claro, porque hay una cosa que dices tú en un artículo que se me hace el problema más importante. 60% de la gente no está asegurada porque es trabajo informal. Así es. Cuando llegó la 4T, ¿no? Quizás eso ha cambiado ahorita un poco, ¿no? Ha cambiado, pero en efecto es un dato histórico que nos deja el neoliberalismo. Es decir, 60% de la gente está en el trabajo informal. ¿Cómo hacer que un sistema de salud universal llegue a todas las personas? Eso es un gran reto aquí porque se habla de igualdad, de derechos y tal, pero para una persona que vende en un mercado, pues es en un mercado ambulante, me refiero, es muy difícil acceder a la seguridad social. Claro. Ahora, una parte importante empieza ya con Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, se visualiza algo muy interesante, que es el tema de la pensión universal. Y la pensión universal no es solo... La pensión para adultos mayores. La pensión para adultos mayores, porque
Te acordarás que cuando comienza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México en el año 2000, diciembre del 2000, al comenzar este siglo, una de sus grandes iniciativas que genera un impacto enorme es la pensión universal para adultos mayores o pensión alimentaria para adultos mayores, pero es una pensión universal. O sea, en aquel momento el único requisito para acceder a la pensión era tener 70 años de edad. No importaba dónde vivieras, no importaba dónde habías trabajado, no importaba si tenías trabajo formal o informal. Es un cambio, porque muchos ven la parte de la prestación social en sí misma, pero es un cambio muy fuerte porque el tema del retiro, el tema de la pensión en la parte final de tu vida, de la vida, se ve como jubilación para el trabajador asalariado. Claro. Hasta antes de ese momento. Claro, las afores, todo. No había nada de pensión Sí. universal de adultos mayores. Trabajaste a lo largo de tu vida en una empresa privada o en el Estado, entonces te jubilas. Pero esto excluía de tajo a todos aquellos que no hubieran sido trabajadores asalariados formales. Incluso excluía a quienes habían sido trabajadores asalariados informales. Y obviamente a quienes no habían sido trabajadores asalariados, a las mujeres que habían dedicado toda su vida al trabajo en el hogar, porque en su mayoría son mujeres quienes desempeñaban esta labor. Ha cambiado un poco, pero todavía falta que cambie más. Y a trabajadores por cuenta propia. El taxista, por ejemplo, el peluquero y otros. Entonces, la pensión iguala, incorpora a todos, incorpora también a quienes trabajaron en el mundo no asalariado o asalariado no formal. Claro. Es un cambio cualitativo muy importante. Qué inteligente. Él de pronto hace unas cosas muy inteligentes. Pero bueno, eso... Muy constantemente. Muy constantemente, sí. Eso nos lleva como al tema, como para redondear, como para cerrar, que es... te has referido un poco a cosas del pasado, Sí, ¿no? sí. Pero a mí siempre me gusta pensar en el presente y en el futuro. Y yo quisiera preguntarte una pregunta que tiene dos aspectos. ¿Cómo ves el planteamiento del futuro de la Cuarta Transformación en este aspecto del estado de bienestar? Su vinculación con el sistema de cuidados, con las comunidades, con la crianza y el cuidado colectivo en los barrios, digamos, con aquello que no es solo estructuras, no es solo el hospital, ¿no? Sino la vida cotidiana de las personas, la participación ciudadana. ¿Cómo ves el futuro de la Cuarta Transformación como estado de bienestar en relación a este tema? Y también, ¿qué puede hacer la Cuarta Transformación para llevar este modelo al mundo? Bueno, esquematizando un poco, porque tienes razón, hemos hablado del pasado, diría que tenemos en relación al estado de bienestar 3 grandes etapas en México. Una es la etapa de la construcción, es una construcción fragmentada, incompleta, corporativa en muchos sentidos, pero al fin y al cabo hubo una construcción. Claro. Luego viene una etapa de desmantelamiento con el neoliberalismo, lo mucho o poco que se hubiera construido, que fue bastante, empieza a ser privatizado, desmantelado, abandonado y, o sometido a mercantilización. Y luego viene una tercera etapa que es la reconstrucción. Reconstrucción y construcción de cosas nuevas, que empieza con la Cuarta Transformación a partir del 2018. Entonces, digamos, una parte inicial de 1917 a 1982, por decirlo así, la parte de construcción con todos sus bemoles críticos. Luego, la etapa del neoliberalismo de 1982 al 2018, desmantelamiento, privatización, y luego, del 2018 para acá, un incipiente proceso de reconstrucción y construcción.
Y cuando decimos reconstrucción y construcción, es que no solamente estamos rescatando lo que se perdió, lo que se privatizó, sino que también se están construyendo cosas nuevas. Entonces, hay que rescatar el IMSS, el ISSSTE, recuperar el poder adquisitivo, el salario. Todo eso se está haciendo, por poner unos ejemplos. Pero hay muchas políticas que antes no existían. Como la salud universal. Bueno, la pensión universal de adultos mayores no existía. Ajá. La beca universal para personas con discapacidad no existía. La beca universal en bachillerato para los estudiantes no existía. Que ahora que Claudia la está llevando también hacia la secundaria. Ajá. Esto no existía, es una universalización que escapa a todas estas estructuras que veíamos hace rato, ¿no? Ajá. Esto es nuevo y es algo diferente del primer periodo que comentamos cuando empezó a construirse algo de estado de bienestar. Ajá. Luego hay otra cosa muy buena, la participación. Varias de estas políticas son con convocatoria. Por ejemplo, el programa La Escuela es Nuestra. Entonces, mi favorita. Se convoca a la gente se reúne en asambleas, la gente decide qué le vamos a hacer a la escuela, qué le vamos a agregar, qué vamos a pintar, qué vamos a construir. O Sembrando Vida. Sembrando Vida. La clínica es nuestra. Entonces hay muchos mecanismos, estos son unos ejemplos, pero hay más de participación social en políticas sociales que se están impulsando ahora. Son dos elementos muy, muy buenos, universalización y participación. Claro, pues nos falta mucho, por supuesto, pero están conceptualmente e institucionalmente están ya tendidos los rieles, ya está previsto un desarrollo de ambas visiones del bienestar. Y junto con otros elementos, ¿no? Por ejemplo, la recuperación del salario, la recuperación del empleo, el impulso de la economía, el impulso de la obra pública. Claro. La obra pública como instrumento de transformación. No la obra pública para llenar el expediente. Mocharse. En fin, sí. Sino la obra pública como instrumento de transformación, y tiene que ver mucho con la igualdad y tiene que ver mucho con lo social. Con Andrés Manuel sucedió algo nuevo. El sur creció más que el norte, económicamente. Eso es igualdad también, porque el sur fue olvidado durante muchas décadas. Entonces, todo esto es importante. Agregamos en participación un elemento cualitativo que comentamos al principio, que tiene aristas que miran hacia muchos lados. Lo de las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes, que ahora está en la Constitución. Y los por planes lo tanto, de justicia. Tienen su presupuesto. Se les asigna un presupuesto y la gente decide en asamblea qué hace con ese presupuesto. Entonces, bueno, todo esto forma parte de nuestra visión mexicana, porque me refería a los aportes de México previos a la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Pero hay aportes de México en esta etapa también a la visión de estado de bienestar. Somos referencia, porque mencionabas eso también al principio, para otros lugares del mundo. Yo creo que sí. Lo dicen amigos que están en Argentina o en España. Dicen, oye, qué buenas cosas están haciendo, en fin. Claro que cada país tiene sus particularidades. Tampoco se trata de que nos copien, ni que nosotros copiemos ni nos copien. Cada país tiene su singularidad y su desarrollo. Pero está aportando México. Claro. Está aportando al debate y a la construcción del estado de bienestar en esta etapa tan compleja. Sí, sí, porque un poco volviendo al principio, sí está pasando lo del estado de los malhechores, ¿no? En el mundo. Sí hay como un poco de piratería estatal. Entonces, es importante que se muestre que el Estado puede tomar los recursos públicos y hacer una vida mejor para las personas. Es algo muy sencillo en realidad, ¿no? Así dedicarlos a las personas. Yo, 1 billón de pesos va a ser
Un billón de pesos. Un billón de pesos va a ser ser. en la próxima, en Así el es. próximo ejercicio para los programas sociales. Para los programas sociales que son de transferencia directa, Directa, a porque las a eso hay personas. que sumar salud, Así es, educación, sí. el que siempre Claudia lo dice y luego no lo retoman, que es el subsidio al transporte, importantísimo. Subsidio a transporte y agua son Agua localmente también, en la claro. Ciudad de México, son los dos programas sociales que llevan más financiamiento, por decirlo así. Entonces eso hace que el volumen de gasto público que se dedica a la gente es muy importante, ¿no? Pero bueno, ya creo que queda como claro la originalidad del modelo, incluso es muy bonito esta referencia que haces de que incluso empezó antes que los otros estados de bienestar y todo eso. Y ahora yo quisiera cerrar con algo más personal. ¡Sas! Que es para ti, Martí Batres, con esta trayectoria y este compromiso, ¿por qué tu interés ahora en el ISSSTE, tu interés en el estado de bienestar, tu compromiso con la cuarta transformación? ¿Por qué te brillan los ojos cuando hablas de esas cosas? ¿Qué es para ti todo este tema? Tiene que ver con nuestra vida. Las cosas no surgen o se hacen repentinamente, impulsivamente. Mis padres fueron sindicalistas del magisterio. Okay. Participaron en la ¿Comunistas? En la segunda mitad de los años 50 estuvieron en el movimiento revolucionario del magisterio con Otón Salazar. Y ya siguieron participando después en la izquierda mexicana, en los años muy difíciles, cuando estaba proscrita la izquierda. Los perseguían y los mataban. Cuando se perseguía a la gente, cuando la actividad era clandestina. Entonces requería un grado de mística, de entrega, que ahora no se sabe, no se conoce cómo era eso. O sea, hay que imaginarnos alguien que decide militar en una opción política, a pesar de que sabe que ese es un riesgo personal. Ajá. Es gasa. Ahora es diferente aquí en México, ¿no? Pero entonces, mis papás participaban entonces, y obviamente, aunque nunca buscaron inculcarnos a nosotros participar, pero el ejemplo es el mayor educador. Entonces, pues nosotros los veíamos, los escuchábamos y aprendíamos. Y los 5 hijos, bueno, las 4 y un hijo, las y los 5, pues crecimos así y participamos, ¿no? De nosotros 5, 3 participamos activamente en la vida política y otras 2 de mis hermanas, una se dedicó a una empresa de alimentos vegetarianos y otra se dedicó al periodismo. Pero todos tenemos conciencia crítica y una visión progresista de izquierda del mundo. Entonces, pues esto tiene mucho que ver con mi vida, ¿no? Cuando yo estoy aquí en el ISSSTE, y el ISSSTE se trata de eso, se trata de salud, de jubilaciones, pensiones, cuidados, vivienda, prestaciones. Entonces digo, pues esto es mucho por lo que luchamos. Entonces me siento aquí muy contento de poder hacer realidad muchas cosas que a veces se ven ideológicamente y se ven políticamente, ¿no? Ya me tocó en otro momento participar en la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno de la Ciudad de México. Y fue también una experiencia de ese tipo. Y aquí en el ISSSTE, pues lo está haciendo, ¿no? Cuando le podemos ayudar a alguien a salvar su vida, cuando ayudamos a que lo trasladen de un lugar difícil para un hospital, que lo lleven en un helicóptero para que no se muera por alguna afectación que tiene, o cuando logramos abrir una nueva unidad de medicina familiar, o cuando llevamos medicamentos a los lugares que fueron afectados por las lluvias torrenciales, en fin, pues todo eso es altamente satisfactorio. Claro. Uno siente que tiene sentido la acción política. Aquí es donde se refleja que tiene sentido.
Ajá. en este tipo de cosas. Al final de cuentas, en la política se hacen muchas cosas y todas tienen su lado atractivo, ¿no? Ajá. La lucha parlamentaria o el debate político, la organización. Pero pues aquí está la fibra más sensible Claro. en las políticas sociales. Pero también está la característica más importante de la cuarta transformación. Si no, la cuarta transformación podría ser, pues no sé, algo mucho más pasajero, algo que tuviera que ver nada más con una democratización formal, con una reforma política, ¿no? Eso es parte de lo que fue muy atractivo en Andrés Manuel López Obrador. O sea, ¿por qué nos cautivó a muchos López Obrador? Porque hablaba de la democracia con contenido social. Exactamente. No de la democracia sin adjetivos. Uh-huh. Y en aquellos años, estoy hablando de fines de los 90 del siglo pasado, era muy importante porque muchos de nuestros dirigentes ya hablaban de la democracia sin adjetivos. La democracia, solo la democracia. Ajá. Pero la democracia incluso para mantenerse, Uh-huh. para reproducirse, para no perderse, debe tener siempre un contenido social. Porque si no, a la gente le resulta como algo abstracto, Ajá. distante de su vida. Entonces, Andrés Manuel rescata lo social, vuelve a hablar de lo social, pone en el centro lo social. Cuando es jefe de gobierno, impacta en el debate nacional, colocando nuevamente el debate de lo social, porque se hablaba de democracia, se hablaba de seguridad, y de lo social casi no se hablaba. Claro. Entonces Andrés Manuel dice, primero los pobres. Entonces el tema social vuelve a estar en el centro, en buena medida. Esa es una de las razones por las cuales llegó a cautivarnos tanto Andrés Manuel López Obrador. Claro, yo pienso también ahora en Estados Unidos y en esta idea que tiene tanto Andrés Manuel como Claudia de que no estamos hablando solo de América Latina, sino de toda América, porque somos 30 millones allá en Estados Unidos por todo esto, ¿no? Entonces hay estas figuras como Bernie Sanders, claro, que... La nación mexicana va más allá de nuestras fronteras. Mucho más. Y entonces hay estas figuras en Estados Unidos como Bernie Sanders, que ¿qué es Bernie? Alguien que defiende los derechos sociales, la salud pública, claro, el cuidado infantil, el sistema de cuidados, la alimentación escolar, ¿no? Entonces, estos que parecerían temas laterales, ¿no? Creo que se están volviendo los temas centrales. El estado de bienestar del debate político en la actualidad. ¿Por qué una persona va a acumular riqueza de una manera estratosférica sin compartirla con el mundo? ¿O por qué puede haber gobernantes que planteen solo iniciativas bélicas cuando se puede construir una posibilidad, un proyecto que alcance para toda la gente? Bueno, la riqueza que se produce en nuestros días es suficiente y esa me gusta para mucho. que todas las personas, sin excepción, de este planeta, todos los seres humanos, vivan con dignidad. Exactamente. Eso yo creo que yo quisiera cerrar con eso. Me parece tan importante. Porque pues es el cambio, ¿no? En vez de la industria armamentista. Es completamente inexplicable, lógicamente inexplicable, que habiendo la riqueza que hay, haya personas que vivan en la miseria, claro, que sean excluidas o en la que pasan hambre, ¿no? Que pasan hambre, que vivan en la pobreza, en fin. La gran tarea de los estados, de los gobiernos, es precisamente emprender las acciones para una mejor distribución de la riqueza. Una distribución de la riqueza que no se trata de que todos seamos exactamente iguales y todos nos vistamos igual. No. Esas son caricaturas que hacen los conservadores. No, una distribución de la riqueza que permita que todas las personas vivan con dignidad humana. Exacto. Que todas las personas vivan en el umbral de la dignidad humana. Exactamente. Eso.
Pues esto es Martí Batres, ¿no? Gracias Nuria. Es decir, creo que pues ese es el capital también que tiene este movimiento de la Cuarta Transformación. Personas que están comprometidas con la dignidad humana. Gracias, Martí. Muchas gracias, Nuria. Bienvenida siempre. Ok, gracias. No sé si quieres decir algo más tú. Siempre habrá muchas cosas que decir, pero como dices, este es un buen cierre. Ok. Sí, creo que. Nuestra gran lucha es esa. ¿Cómo lograr que el Estado sirva para que todas las personas vivan con dignidad humana? Gracias. Pues gracias, compañeros, compañeras. Nos vemos en la próxima. Gracias. No, bueno, siempre hay más, ¿verdad? Wow. Cada cosa me pido.